Gracias por continuar con nosotros en su programa MAP TV. Y ahora tengo el placer de recibir al ministro de Administración Pública, el licenciado Darío Castillo, quien hablará con nosotros temas sumamente interesantes. Bienvenido. Buen día, José. Bienvenido a su casa. ¿Cómo está todo? Muy bien, interesante. Por fin comenzamos primera entrega del programa MAP TV del Ministerio de Administración Pública. Siempre pensamos que era necesario un programa de esta naturaleza para dar a conocer la administración pública por dentro, porque a pesar de que es tan vieja como la República, sí, hay muchos dominicanos, muchos ciudadanos, ciudadanas y muchos servidores públicos que no conocen el Estado, cómo funciona el Estado, cómo está organizado el Estado. Entonces, con este primer programa iniciamos un ciclo de conversatorio, informativo y dar a saber cómo funcionan los ministerios, cuántos ministerios existen, mucha gente no sabe, cuáles son, en sentido general, cómo funciona. La diferencia entre un ministerio, una institución, un órgano, un ente, sí, exactamente. Entonces, todas esas cosas vamos a conversarla y a informarla en estos programas. Nosotros estamos muy complacidos de tenerlo usted en este primer programa para que nos hable más sobre su gestión. ¿Cuáles son esos planes que usted tiene para el Ministerio de Administración Pública? ¿Cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo en su gestión? Bueno, tú sabes que el programa de gobierno que trajo el partido de gobierno establece una serie de metas y propósitos que como partido ofrecimos a la población y que estamos cumpliendo. En base a ese programa de gobierno y a las funciones propias del ministerio, lo primero que hicimos fue elaborar el plan estratégico institucional para el periodo 2020-2024. Sí. Ahí trazamos los objetivos fundamentales que vamos a lograr en este periodo de gobierno. Y también a partir de ahí se elaboró el plan operativo para el año 2021. Es bueno conocer que en estos últimos 16 años se avanzó en cuanto a completar normas, la modificación constitucional y leyes importantes. Se avanzó en cuanto a la normativa. Okay. No tanto así en cuanto a la aplicación de esas normas. Entonces hay temas pendientes. Por ejemplo, el tema de la profesionalización de la función pública se ha estado revisando porque no se observaron todas las disposiciones constitucionales y legales para desarrollar el sistema de mérito en la República Dominicana. Por ejemplo, la ley de función pública, sí, la 4108, que vino a mejorar, a modernizar la primera ley de servicio civil y carrera administrativa, la 14021, estableció que a partir del 2008 todos los nuevos servidores que ingresaran a la administración pública a ocupar cargos de carrera debían hacerlo por méritos, demostrados estos méritos en concursos públicos. Se hicieron concursos, inclusive comprobamos que contratamos una firma internacional al principio de la gestión que auditó una muestra representativa de los concursos, de los procedimientos, y se comprobó que se cumplieron en sentido general los procedimientos. Okay. Y nosotros le dimos continuidad a ese proceso. Por ejemplo, no se completó el proceso de evaluación. Mediante la ley anterior, la 1491, la incorporación era a partir de evaluación de los expedientes de los servidores que estaban en la administración al momento de promulgarse la ley. Entonces se dio un plazo de 8 años, desde 2008
al 2016 para los que todavía no habían sido incorporados, se evaluaran y se incorporaran. Inclusive la propia ley 4108 establece que, vencido ese plazo de 8 años que venció en el 2016, había que los servidores públicos que no fueron evaluados en ese periodo tenían que salir de la administración pública. Okay. Entonces sucedió que en esos 8 años no se completó la evaluación de todos los que estaban en la administración pública al momento. ¿A qué usted cree que se debe eso? Bueno, en sentido general, diríamos que falta de voluntad política. Okay. Falta de voluntad política, porque hubo tiempo suficiente, pero se detuvo el proceso, en algún momento se detuvo por opiniones encontradas entre funcionarios de los gobiernos anteriores. Habían algunos que creían en estas cosas y le dieron continuidad, pero habían otros que no creían. Y entonces frenaban el proceso. proceso. Frenaron el proceso y era suficiente los 8 años para haber completado claro. lo que faltara por evaluarse. Pero bueno, al final de los 8 años que concluyeron en el 2016, quedaron todavía servidores públicos que no fueron evaluados. Y de acuerdo a la ley debían haber salido de la administración pública, pero ni se completó la evaluación, ni salieron de la administración pública. Y el mayor perjudicado es el servidor público. El servidor público. Pero bueno, son de las cosas que hay que enmendar. Claro, y como bien usted dice, este es el momento de hacer esos cambios. Ahora estamos trabajando con un plan general de reforma y modernización. Ese es otro tema, el tema de la reestructuración de los entes públicos. Por ejemplo, hasta antes del 2012, no existían normas ni constitucionales ni legales para la racionalización de la macroestructura del Poder Ejecutivo. Ya con la Ley Orgánica de la Administración Pública, la 247-12, se establecieron esas normas y esos principios para organizar la administración pública. Y la misma ley mandaba a que se hiciera un plan de reforma y revisión y modernización cada 3 años, que no se hizo. Después del 12 no se hizo. Entonces, en cumplimiento de la ley, el presidente ya emitió un decreto, el 149-21, donde aprobó el Plan General de Reforma de la Administración, reforma y modernización de la Administración Pública, que tiene distintos ejes, en cumplimiento de la ley orgánica, que tiene distintos ejes. Pero hay un plan de cómo se va a implementar esta reforma paulatinamente, cuáles sectores se van a ver participando en esta reforma. Sí, ese es uno de los ejes, el tema de la reforma sectorial, Pero hay otros ejes, como el tema de actualizar la normativa, las leyes que faltan todavía, que son mandatarias de la Constitución y faltan, y completar reglamentos de leyes que no han sido reglamentados, como por ejemplo la ley de salarios, que se promulgó en el 2013, no ha sido reglamentada, aunque ya se habla posiblemente de modificarla, porque ya tiene un tiempo. Y se hablan de los sectores priorizados. Por ejemplo, el sector salud, el sector educación, son de los sectores que se van a priorizar. Ya estamos trabajando junto con el Ministerio de Salud para comenzar la reestructuración y las reformas del sector salud. ¿Y de qué manera eso va a impactar la vida de los ciudadanos, este Plan General de Reforma y Modernización? Bueno, en definitiva va a racionalizar la organización y el funcionamiento de los sectores y sus dependencias. Y eso va a permitir ofrecer mejores servicios, que en definitiva es la visión del Estado y de la administración pública, ofrecer servicios oportunos y de calidad a los ciudadanos. Entonces, ese es el objetivo, uno de los objetivos generales de ese plan, que a la vuelta de este periodo de gobierno, pues
hayamos contribuido a modernizar, a racionalizar el funcionamiento de la administración pública. El tema del gobierno digital. Sí. O sea, todavía en el sector público tenemos que utilizar muchísimo papel. Sí. ¿Y el ciudadano a nivel general también? El ciudadano tiene que dar muchísimas vueltas Sí. para conseguir una certificación, cuando ya eso se puede hacer desde su casa, lo puede hacer de manera... Con un clic. Con un clic lo puede hacer de manera digital, Sí. como existe en muchos países. Y el sector privado también. Sí. O sea que parte de ese plan general de reforma y modernización de la administración pública es el establecer de manera definitiva el gobierno digital, el gobierno electrónico, que lo manda la ley de función pública y la propia ley orgánica. Entonces estamos trabajando de la mano con la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación, la OPTI, para trabajar eso. El tema de la simplificación de los trámites, Sí. que se enmarca dentro del programa de Burocracia Cero que ha iniciado este gobierno y Gobierno Eficiente, junto con el Consejo Nacional de Competitividad. O sea que estamos avanzando en distintas actividades de los ejes de ese plan general de reforma y modernización de la administración pública. Perfecto. Estas son preguntas que hemos tratado en nuestro equipo de trabajo, de ver cómo podemos conocer un poco más de la administración pública en palabras del ministro de Administración Pública. Pero el público en general también tiene preguntas para usted. Nos fuimos a la calle, nuestra compañera Escarelet Huichardo, y tiene las preguntas que el público tiene sobre la administración pública. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que las personas exigen sus prestaciones laborables y no se le atiende, y se supone que la ley es para todo y no se está cumpliendo esa ley. Bueno, le preguntaría que por qué ellos nos dan orientaciones para la ciudadanía, para que conozca todos sus derechos en cuanto a lo que tiene que ver con lo laboral. Bueno, preguntarle quizás que cómo encontró la administración pasada y cómo va también la actual. Ahí están. Esas son las preguntas del público en general. Bueno, el tema el pago de las indemnizaciones, esa es una situación. Sí. Como hubo cambio de gobierno, como hubo un cambio de partido en el poder después de varios periodos gubernamentales, se da el caso de que hay funcionarios nuevos, Sí. directores de recursos humanos nuevos, que a veces no conocen exactamente todos los sistemas que se están utilizando, y a veces se presentan cuello de botella Sí. con estas cosas. Pero desde el MAP se han hecho los aportes. Por ejemplo, existe un sistema que se llama Reclasoft, que es un sistema que mediante el cual la institución que va a desvincular a un servidor público ingresa los datos y le dice el monto de las prestaciones y los conceptos de las prestaciones que deben pagarse. Sí. Y lo puede mandar digital al MAP, y el MAP lo certifica y pagarla. O sea que eso no tiene que ir el personal, los servidores públicos desvinculados no tienen que ir al MAP necesariamente. Lo que pasa es que a veces tienen la percepción de que el MAP es que paga las indemnizaciones. no, el MAP ni nombra, Exacto. ni desvincula, ni paga. Son los ministerios y sus dependencias quienes designan, son los ministros y los directores generales quienes designan, son ellos quienes pagan, son ellos quienes desvinculan, son ellos quienes deben pagar a los servidores desvinculados de acuerdo al cumplimiento de la ley. Lo que sucede es que al no darle informaciones a los Sí. servidores, a veces no le dan ni la propia acción de personal mediante la cual los desvinculan, entonces ellos van al MAP a pedir ayuda, a pedir colaboración. Hemos estado trabajando con los directores de recursos humanos y con las instituciones para que utilicen el sistema de cálculo de las prestaciones laborales
y le den todas las informaciones al ministerio. Pero el problema también es que, contrario al sector privado, donde el Código de Trabajo da 10 días nada más para pagar las prestaciones laborales, en el sector público la ley otorga un plazo de 90 días, de 3 meses. Entonces, yo creo que por ahí puede venir la confusión. Exactamente. Entonces, a veces se desespera la gente al punto de que llegan a desnudarse frente al Palacio, como sucedió en días pasados. Pero es la falta de información. La falta de información, pero que son las instituciones quienes deben dar las informaciones a los servidores, no necesariamente el ministerio, porque ellos deben conocer las normas, pero bueno, esas cosas se van corrigiendo. Desde el MAP hemos hecho todo el esfuerzo para entrenar a las áreas para que cumplan. Preguntaba otro ciudadano que cómo encontramos la administración pública. Bueno, no es nada más en el MAP, en todos los ministerios se han ido evidenciando situaciones que se han ido dando y se han hecho del conocimiento público, pero lo fundamental es que estamos concentrados en gobernar, en aplicar nuestro compromiso frente al país, nuestros planes estratégicos cada ministro y para cumplir con nuestra misión pública. Claro, y que esta gestión sea la mejor del Ministerio de Administración Pública. Le damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy y no sin antes decirle que sea usted quien invite a todos nuestros televidentes a que continúen con la sintonía de nuestro programa MAP TV. Bueno, sí, esto es interesante, hacer un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que den seguimiento a estas informaciones que vamos a comenzar a dar a partir de hoy con este programa, a los servidores públicos, que se informen, se mantengan los domingos. Los domingos a las 9 de la mañana. A las 9 por este canal de televisión del pueblo dominicano. Y a los ministros y funcionarios públicos que ponemos este medio a su disposición para que a través de él pues informen a la ciudadanía de los servicios públicos que ofrecen, las actividades cómo va el cumplimiento de sus responsabilidades públicas en sentido general. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @MapRDO. Sigan con nosotros y volvemos después de la pausa.